Muy buenas, Licen, buenas compañeros. Voy a hablar sobre el autor postestructuralista Michel Foucault. Nace en 1926 en Poitiers, Francia, una localidad situada al sur de París. Es hijo de un médico y apasionado por libros de historia desde muy joven. Lo que cabe destacar que este libro de historia, o sea, este tipo de lectura, es lo que va a condicionar y va a impulsar el desarrollo de su pensamiento. Siguiente. A los 14 años, fue testigo de cómo los nazis han invadido Europa. Entonces, esto lo lleva a formar parte de un grupo de pensadores en la que se cuestiona cómo es posible que en pleno siglo XX, momento en el que la sociedad ha alcanzado una diplomacia bastante alta, se hayan desarrollado dos guerras mundiales. Siguiente. Durante su adolescencia tuvo otros problemas, o sea, lo que lo marcó para el desarrollo de su pensamiento es que tuvo conflictos para aceptar su homosexualidad, ya que este tipo de condición le generó conflictos tanto a nivel social como a nivel familiar en la relación con su padre. ¿En qué sentido? En que en la sociedad del siglo XX de Francia, ¿no? A mediados del siglo XX, es una sociedad muy conservadora, en donde este tipo de condiciones, o sea, la condición de ser homosexual, es catalogado como una enfermedad o como alguien que está enfermo de la cabeza, por lo tanto, buscan tratarlo de cualquier manera y acabar con estas características. Por lo que también su padre no duda en internarlo en hospitales psiquiátricos que buscan acabar con este problema, ¿no? Siguiente. Y gracias a este tipo de circunstancias que Foucault tiene, ¿no? Con distintos centros psiquiátricos, con distintos especialistas en psicología, es que lo lleva, digamos, a cuestionar, a crear esta obra principal, que en 1961 publica Historia de la Locura en la época clásica, que lo que trata es de plasmar una idea de cómo lo que antes en una época se consideraba normal, en otra época puede considerarse una locura y viceversa. Entonces, dando un ejemplo de ambos, podemos ver que, primeramente, algo que antes era normal era que si alguien decía que tenía una relación o que haya tenido un contacto con algún santo, alguna virgen o alguna divinidad, podría ser considerado como un iluminado o como un elegido por los dioses para ser un intermediario entre ellos y los humanos, cosa que en la actualidad ya es muy difícil de creer. Si este tipo de actos se da en la actualidad, en el siglo XXI, no pasaría a considerarse más que una persona que está mintiendo, que está tramando alguna estafa más grande, ¿no? No pasaría más de eso. Y por lo contrario, o sea, algo que antes era considerado malo o negativo, enfermo o loco, y que ahora no, estaríamos hablando de la misma condición que subió Foucault, que en el siglo XX ser homosexual era considerado una locura o una enfermedad mental, ahora en la actualidad no. En el ejemplo que estamos planteando aquí, la imagen que pueden ver en la diapositiva, estamos hablando de otro personaje importante del siglo XX, que es Alan Turing, ¿no? Que también que en Estados Unidos era delito, era tipificado, que se castigaba con cárcel, que al ser descubierto por ser homosexual, fue condenado por un juez a tener un tratamiento hormonal, ¿no? Para corregir esa enfermedad. Este personaje se suicida gracias a que no pudo aguantar, ¿no? La depresión y todos los problemas que le generaba, ¿no? Este tratamiento. Siguiente. Ya para 1963 publica su libro, que era de las palabras y las cosas, ¿no? Que trata sobre el desarrollo de la arqueología de las ciencias humanas. Trata sobre el estudio de cómo surgen las ideas y los pensamientos que caracterizan a una época que sigue los lineamientos del libro anterior. Y el principal término que ocupa aquí es el del término de el discurso, ¿no? Que el discurso viene a ser una construcción social de la verdad. Creo que es la siguiente. Construcción social de la verdad. Es decir, no estamos hablando del típico discurso en el que una persona se para delante de un auditorio y trata de convencer con un mensaje o influir en su público, sino que es en cómo se construye una verdad que ha sido interiorizada por las personas para que nosotros creamos, ¿no? Que nos referimos a la moral, a lo bello, lo ético, lo correcto, lo bueno, lo malo, lo placentero, lo malvado. Pero entonces, siguiente. Entonces, gracias a ese análisis, si nosotros partimos de que tenemos que conocer de que el discurso es la construcción social de la verdad, nos preguntamos,
¿quién crea el discurso? Entonces, para Foucault, una respuesta sencilla, que es el poder. Pero entonces lo complicado está en ver quiénes son los que ejercen el poder, o sea, qué es el poder. Y para Foucault, el poder principalmente la ejercen las instituciones que están interiorizadas dentro de nuestra vida, que tienen bastante influencia sobre nuestro pensamiento y sobre lo que nosotros consideramos como verdadero o falso, ¿no? Esas instituciones principalmente pueden ser la iglesia, pueden ser los capitalistas, o sea, los poderes económicos, y los poderes políticos, que son los que se encargan de administrar el Estado, ¿no? Bien, bien. ¿Y cómo es que llega ese poder a la mente, al inconsciente de las personas? Se hace a través del sistema educativo, de los medios de comunicación y de la socialización. En 1965 se publica Vigilar y Castigar, que es otra obra que va a continuar con su pensamiento, en el que se exhibe, se describe cómo ha evolucionado la figura de lo criminal y de los castigos que estos sufren. Por ejemplo, antes, en el siglo XVI, se caracterizaba por ser de carácter público y corporal. ¿Cómo? Ya que los criminales eran llevados hasta el centro de una plaza o un lugar público donde las demás personas podían observarlos, y en ese mismo lugar eran sometidos a tratos inhumanos y crueles que incluso pueden llegar hasta acabar con su vida, dependiendo del tipo de delito que se haya cometido. ¿Esto con qué objeto? De que el poder busque coaccionar, o sea, o condicionar cómo sería la conducta de la sociedad, ya que la sociedad, al ver cómo ese criminal era castigado delante de todos, iba a generar un cierto miedo, temor en ellos para que no se salgan de ese buen comportamiento, que es lo que buscaba el poder, para tenerlos dóciles, ¿no? Y para ser manipulados. Luego aparece en el siglo XVIII el sistema carcelario. Entonces aquí ya cambiamos un poquito los valores. Ya no es el carácter público o corporal, sino es el carácter privado, y ya no es al cuerpo, sino es al alma, a la psique, a la persona. Ya no se ponen en lugares públicos a las personas, sino se los lleva a cárceles esas son construcciones que están alejados de la sociedad, para que ellos ahí puedan cumplir su pena, su respectiva pena, dependiendo del delito, ¿no? ¿Y por qué ya no es corporal? Podríamos decir que sigue siendo corporal porque de todas maneras es el cuerpo del criminal el que está encerrado en esa cárcel, pero ese no es el objetivo, porque ya no se lo somete a tratos crueles o inhumanos como antes, o en teoría ese era lo que se buscaba, sino que están encerrados, y para que de esa manera ellos puedan recapacitar y puedan volverse a reincorporar a la sociedad. Siguiente. Y eso lo vamos a ver con el siguiente valor, que es lo que caracteriza este surgimiento, este nuevo sistema, ¿no? Que estamos hablando del biopoder. ¿Y qué sería el biopoder? Para Foucault, la modernidad está marcada por un biopoder, o sea, por este surgimiento de esta nueva forma de ejercer el poder, que sería un conjunto de estrategias orientadas a dirigir las relaciones de poder para hacer de la vida algo administrable. Y eso se realiza con el poder disciplinario, es decir, que son las disciplinas que van a optimizar el cuerpo. O sea, ya no como el sistema carcelario anterior, que buscaban destruir al cuerpo, sino que ahora buscan optimizarlo. O sea, no lo van a destruir, pero buscan reinsertarlo en la sociedad para aprovechar su utilidad, tanto para el poder como a la sociedad misma. Y luego ahora hablamos de biopolítica. ¿Qué es la biopolítica? Es la dimensión macro del biopoder, o sea, es la dimensión a gran escala, en la que se busca no solamente sistematizar o catalogar la vida del individuo bajo encargándose de su educación y otorgándole un espacio y tiempo donde se desarrolle, sino que estamos hablando a gran escala. ¿Y cómo sería ese biopoder? Ese biopoder se desarrolla, se desarrolla gracias a la ciencia estadística. La estadística viene a formar parte muy importante de los saberes de la biopolítica. ¿Por qué? Porque con la biopolítica podemos conocer datos y hacer análisis como la demografía, la natalidad, la mortalidad, el estado de la salud pública, entre otros. Y uno de los grandes ejemplos de esto es que, por ejemplo, en 1974 surge el primer Congreso de Población de la ONU. Aquí cabe destacar la importancia de que estos movimientos son impulsados por tal vez movimientos de izquierda y movimientos progresistas, a pesar de que este autor sea de izquierda y progresista y que haya desarrollado este tipo de teoría para criticar al poder instaurado, se aplica también para ellos mismos, ¿no? Porque en este Congreso sí hubo, o sea, hubo un objetivo muy claro, un objetivo biopolítico muy claro, que era el control de la natalidad.
¿Y cuáles eran los mecanismos que usaron para ese control de la natalidad? Era a través de los movimientos feministas, de los movimientos pro aborto y los movimientos de la ideología de género. Ahora de eso partimos a una de las grandes analogías de las metáforas que contiene este autor, que desarrolla, que es la metáfora del panóptico, que es una especie de torreta ubicada en el centro de varias celdas en la que se van a vigilar y se van a supervisar cuáles son los actos que realizan los criminales. ¿Esto qué es lo que busca? De que el mismo criminal, al sentirse observado, sea responsable de generar un buen tipo de conductas y no salirse de su rol, ¿no? Que a pesar de que no constantemente alguien esté vigilado, pero por el simple hecho de la posibilidad de que esté supervisado por alguien, van a mejorar su conducta. Y esta una metáfora que empieza por este tipo de cárceles se desarrolla a nivel social y se habla de que la sociedad es la misma eh, vigilante o guardia de la misma conducta de nosotros mismos. O sea, de que nosotros como sociedad, al tener este miedo, nosotros mismos somos los que vamos a cuidar nuestro comportamiento. Siguiente. Ya. Y lo que se busca con esto es de que los cuerpos, o sea, de que las personas sean dóciles a los intereses del poder. Ahora, para finalizar, estaríamos hablando de, o sea, esta es una conclusión que saco de cómo sería el panóptico en la actualidad, ya que no es suficiente para el poder que existe esa posibilidad de que están siendo vigilados o supervigilados, sino de que tenemos que tener la certeza de que lo estamos vigilando y lo que estamos haciendo correctamente. Uno de esos ejemplos sería el Estado policial de China, de que ya no únicamente personas supervisan a otras, sino que se lo delegamos a la tecnología, o sea, algoritmos de inteligencia artificial que tienen que ver con reconocimiento facial. En este aspecto, China y el Partido Comunista China, que es quien maneja el país, tienen uno de los sistemas de reconocimiento facial más avanzados de todo el mundo y que los tienen conectados a todo el sistema público de cámaras de seguridad de China. Con esto, ¿qué es lo que hacen? Como ven a la imagen de la derecha, en la que tienen ahí personas con rayas verdes, es que la máquina está reconociendo y puede identificar a cada persona y puede conocer qué tipo de acto realiza. Por ejemplo, si una persona se comporta mal, eh, es penalizada y si se comporta bien es premiada con un sistema de puntos y este sistema de puntos le da acceso o no a determinados lugares. Si una persona baja mucho su sistema de puntos, no va a tener acceso a buenos sistemas educativos, buenos sistemas de salud, buenos sistemas de entretenimiento o de descanso. Pero si tiene su puntaje alto, tiene acceso a estos sistemas. Entonces, el problema aquí puede ser que consideren de que es correcto de que de una manera se vigile a las personas para que realicen una buena labor en la sociedad, o sea, y no sean una carga. Pero el problema está en que, ¿quién domina estos datos? O sea, estos datos son manejados por el gobierno para mantenernos controlados. Y incluso también está en saber qué actos son considerados de buen ciudadano y qué actos no. Por ejemplo, sería de que si se pilla personas que están haciendo manifestaciones, que están haciendo marchas en contra del gobierno chino, el sistema va a penalizarlo porque lo va a tomar como que este tipo de actos van en contra del orden público. ¿Qué es lo que significaría? Que estas herramientas que nosotros, o sea, nosotros ya interpretamos y conocemos de que son mecanismos de la democracia para nosotros poder supervigilar las buenas o malas acciones que realizan nuestros gobernantes, van a ser criminalizadas y van a ser castigadas. ¿Qué significa? Que se está teniendo un poder más absoluto, más total sobre la vida de las personas. O sea, aquí sigue intrínseco el término de biopolítica y de biopoder que desarrolló Foucault. Muchas gracias, entonces creo que eso sería todo, Listen. Creo para cumplir con el